Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo 26, 29. En nuestra cultura, por ejemplo, celebramos muchas cosas. Cumpleaños, celebramos bodas, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Amor y la Amistad, graduaciones, muchas cosas. Y lo hacemos a través de compartir los alimentos. Es esencial que haya alimento porque es una forma de celebrar y es una forma de compartir con las personas que amamos. Es una forma de compartir con los que tenemos una comunión. Es una forma de compartir con los que tenemos entendimiento. Y eso ya todos lo sabemos, ¿cierto? Es como si estuviera en nuestro corazón. Es como si nosotros, cada que tenemos que compartir algo, celebrar algo, lo quisiéramos hacer por medio de una cena. Permítanme, hoy les comparto. A Dios también le gusta compartir y celebrar con alimentos con el hombre. A Dios le gusta, está en la Biblia. Lo vemos a lo largo de las Escrituras. Hoy vamos a ver la cena del Señor como nunca antes la habíamos visto. Hoy vamos a predicar este texto que lo vemos muy a menudo, cada 8 días cuando partimos la Santa Cena o cuando servimos la Santa Cena del Señor. Hoy vamos a entender la Santa Cena del Señor desde su origen, cómo Dios la ha planeado todo el tiempo, desde miles de años antes de la misma venida de Cristo. Cómo Cristo la cumplió y cómo Cristo la dio como ordenanza para nosotros. Y para entender eso, tenemos que introducir el tema, tenemos que hacer una introducción en las Escrituras. Tenemos que verla como la ve el Señor y como la enseñó Cristo, no como nosotros la vemos cada 8 días. Nosotros vemos la cena cada 8 días, cada que participamos de la mesa del Señor. Pero vamos a verla como Dios la está presentando, como Dios la está enseñando, como Cristo mismo la enseñó. Y es lo que haremos hoy. Y para entender esto, entonces hay que ir a las Escrituras. Vayamos por favor a Génesis 12. Dios había llamado a Abraham y había hecho un pacto con él. Y aquí tiene sus orígenes, o aquí tiene su comienzo, o aquí tiene, digamos, un punto de partida, este evento grandioso que es la Cena del Señor. A partir de allí, el Señor empieza a mostrarnos, o a mostrarle a todos aquellos que él había escogido, que a través de una cena, él se iba a acercar a ellos constantemente e iba a celebrar lo que iba a ser después la redención nuestra. Dice Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán bendición en ti todas las familias de la tierra. De aquí en adelante, la Biblia gira en torno a esta promesa de Dios. Para Dios cumplir esa promesa van a tener que pasar muchas cosas en el desarrollo histórico y progresivo del plan de Dios. Esto apenas era un comienzo. Abraham está solo, pero Dios le prometió un pueblo, una descendencia. Y Abraham está solo con su esposa, pero Dios le prometió que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, a partir de aquí, Dios va a ir mostrándonos. En Génesis 22:15 está registrado cómo Dios hizo una cena con Abraham. Por favor, vamos allí, por favor. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo, vayamos a Génesis 14:18 primero. Dios hizo participar de una cena de forma anticipada a Abraham, siendo que Abraham sería el padre de la fe, siendo que Abraham sería padre de multitudes. Y sucede un evento sobrenatural donde Dios le dio la victoria a Abraham frente a sus enemigos y le permitió rescatar a Lot y a sus familias. Génesis 14:18, por favor. Génesis 14:18. ¿Quién apareció allí en Génesis 14:18? Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué estamos viendo allí? La cena del Señor. Porque este sacerdote que apareció allí no era un sacerdote común, no era un sacerdote de la tribu de Leví, era un sacerdote conforme al sacerdocio de Dios establecido para Cristo.
con este pan y con este vino, Abraham estaba participando anticipadamente de la Pascua y de la Cena del Señor. Y mire que todavía no había sido ni instituida la Pascua ni instituida la Cena del Señor. Pero el Señor no va a pasar por alto este detalle y celebra con Abraham allá atrás. Y este detalle es valiosísimo porque este sacerdote es único en la Biblia y estaba representando anticipadamente al sacerdocio de Cristo. Muchos dicen que era una cristofanía o que era una manifestación anticipada de Cristo. Abraham era el patriarca principal en el desarrollo histórico del plan de Dios. Y como Dios le gusta celebrar con cenas, está haciéndolo a través de una cena. ¿Qué está celebrando? Está celebrando con Abraham que Abraham había ido a la batalla y había conquistado, le había dado una conquista, le había dado una victoria. ¿Qué más le había dado? Le había dado recuperar a Lot, su sobrino, que había sido raptado por los reyes aquellos que habían peleado contra Lot, se habían llevado a Lot, los que estaban peleando contra los sodomitas. Otra cena, por ejemplo, que vemos en la Biblia, es cuando Abraham, ahora sí Génesis 18:8, es cuando a Abraham se le apareció Dios, Jehová y 2 ángeles. Dios bajó desde su trono con 2 ángeles para prometerle el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, aquel hijo sobre el cual el Señor había dicho que le daría descendencia, aquel hijo con el que él confirmaría el pacto que había hecho con Abraham. Él no tenía hijos, pero iba, como les decía ahorita, a partir de aquella promesa y de aquel pacto con Abraham, va a ir encaminada el resto del desarrollo histórico del plan de Dios en la Biblia. ¿Qué dice Génesis 18:8? Dice, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, delante de Jehová y los 2 ángeles. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y aquella cena tenía como propósito anunciarle que le iba a dar un hijo con Sara, su mujer. Ya estaban muy ancianos. Pero el Señor viene, cena con ellos y les comunica eso. Mis hermanos, uno invita a cenar a una persona con la que uno quiere tener una relación íntima. Y cuando Dios está cenando con el hombre, mis hermanos, eso es muy significativo, porque Dios quiere tener una relación íntima con aquel hombre que ha llamado a ser parte de su reino. Con nosotros Dios quiere tener una relación íntima. Dios nos está llamando para tener una intimidad con nosotros. Y por eso fue que Dios ordenó la cena para con nosotros. Él quiere cenar con nosotros y que nosotros cenemos con Él. Entonces, Dios lo hacía por medio de cenas en aquel tiempo. También en Génesis 19:3, Lot cenó con los 2 ángeles antes que fuera destruido Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Lot? Que fue liberado del juicio de Dios contra Sodoma y Gomorra, y Dios puso a aquellos ángeles que fueran a destruir a Sodoma. Pero ¿qué hacen los ángeles? Cenan con Lot. En Génesis 19:3 dice, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él, y entraron a su casa y les hizo banquete, y coció panes sin levadura y comieron. Y aquí todavía no había sido dada la ley, no había nacido la nación de Israel y ya se cocían panes sin levadura, mis hermanos. Ya había un entendimiento en la población de Dios o en los hijos de Dios que se debía compartir la cena con Dios, pero con panes sin levadura. También, otra más, una cena diaria por 40 años comiendo maná de parte de Dios, ¿lo recuerdan? El pueblo de Israel en el desierto fue alimentado por Dios con maná, también brotó agua de la roca, pero Dios se encargó de sostenerlos a ellos con alimento, y aparte de eso iba con ellos en una nube y en una columna de fuego. La presencia permanente de Dios en medio del pueblo mientras los alimentaba y compartía con ellos. Tal vez ellos no lo entendían así, pero lo que estaba pasando diario en el pueblo de Israel era que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, que estaba en medio de ellos, estaba compartiendo con ellos todos los días sus alimentos, porque ellos no trabajaban por este maná se los proveía literalmente Dios. Todos los días les ponía este maná sobre la mesa, y se enseñaron tanto que no veían la maravilla, que no veían la bendición, que no veían el poder que había detrás de aquel maná que tomaban todos los días. Esto está allí en Éxodo 16:35, para que veamos que lo que estoy diciendo está registrado en la Biblia. Dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Entonces, mis hermanos, del mismo modo o en consecuencia con este principio de que Dios desea compartir con el hombre de forma íntima, Dios ordenó fiestas ceremoniales al pueblo de Israel posteriormente, cuando ya eran una nación. Ordenó fiestas ceremoniales que apuntaban a Cristo, y en todas ellas había que
alimentos, mis hermanos. Esto tiene que decirnos a nosotros algo. En todas estas fiestas había alimentos. Había cordero, había pan sin levadura, había productos de la tierra, habían las fiestas de las primicias, se celebraban con las primicias de la cosecha y compartían. Si algo era común en el pueblo de Israel era que ellos estaban enseñados a estas fiestas, muchas fiestas en el año. ¿Y cuánto duraban estas fiestas? 7 días. Bueno, el pasaje que hemos leído es la última cena celebrada por el Señor Jesús en el contexto de la Pascua judía. Oiga lo que estoy diciendo. Es la última cena celebrada por el Señor Jesús en el contexto de la Pascua judía. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús aquel día en aquel aposento con los 12? ¿Celebrando la última cena? No, era la última cena de Él con sus discípulos. ¿Pero qué estaba celebrando? La Pascua judía. Era lo que estaba haciendo. Él había venido, Él no vivía en Jerusalén. Y Él había venido con sus discípulos ¿a qué? A celebrar las fiestas. Y era la fiesta ceremonial más importante, celebrada por los hijos de Israel y que apuntaba a Cristo. Todas las fiestas apuntaban a Cristo, pero esta fiesta apuntaba al centro, a la fiesta de las fiestas, apuntaba a la cruz, apuntaba al derramamiento de sangre, apuntaba al cuerpo partido. Entonces, esta cena que celebraban ellos, el Señor Jesús la estaba celebrando aquel día. No surgió de la nada la cena del Señor. Era la celebración planeada por Dios desde la eternidad. Todo estaba dispuesto desde antes de crear el mundo. Cuando salieron de Egipto les dio esta ordenanza. Y eso fue, ellos salen de Egipto unos 1400 a 1500 años aproximadamente antes de Cristo. Y tenían de parte de Dios esta ordenanza. Miren, Éxodo 12, por favor, del 41 al 43. Dice la palabra de Dios. Y pasados los 430 años, hablan del cautiverio o de la esclavitud de ellos, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Bueno, Jesús era hijo de Israel, Jesús era descendiente de Abraham y él debía guardar esta fiesta en primera instancia por eso. Verso 43, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. En aquel entonces era un requisito ser circuncidado para poder participar de la Pascua. Entonces, ¿qué vemos? Que en lo más profundo del corazón de los israelitas quedó grabada esta fiesta ceremonial, en lo más profundo. ¿Por qué en lo más profundo? Porque es que lo que pasó aquellos días con las 10 plagas en Egipto fue algo muy poderoso y sobrenatural. Y lo que pasó con su liberación y sacarlos de allá con poder y gran gloria, partiendo el mar en dos, viendo morir a los primogénitos de ellos y todos aquellos eventos, fue algo muy grande. Y aquello quedó grabado para ser recordado ¿a través de qué? A través de una cena. A través de una cena que se llamaba la Pascua. Esta era para ellos entonces un recordatorio de la salvación. Primero el juicio de Dios contra ellos. Dios los salvó del juicio de Dios. Acuérdense que el día que Dios hirió a los primogénitos los mandó pintar con hisopo y con la sangre del cordero sacrificado los dinteles de la puerta, para el día que Dios venía con su juicio a herir los primogénitos, a ellos no les tocara. Entonces era un recordatorio de la salvación del juicio de Dios y de la salvación de la esclavitud en Egipto. Pero por medio de esa cena pascual, Dios ilustró y guardó de antemano el misterio de la salvación eterna, señalando con ella la obra de Cristo en la cruz. Eso era lo que estaba pasando con aquella cena que el Señor estaba ordenando y dando como mandamiento y como ordenanza y como estatuto al pueblo de la nación de Israel. Estos hijos de Israel que creyeron, porque no todos creyeron, pero algunos de ellos sí creyeron, un remanente siempre ha creído y otro remanente no le ha creído a Dios. Pero estos hijos de Israel que creyeron fielmente en la promesa de un Salvador, entonces ¿qué eran? Eran cristianos, eran creyentes. Eran creyentes, eran nuestros hermanos y celebraron esta cena como tipo y como sombra anticipadamente durante 1400 años. Hermanos, hay que creerle a Dios para obedecer sus fiestas ceremoniales y para hacerlas.
Y este remanente que creía, ellos lo hacían por obligación, pero dentro de todo ese pueblo, de los que lo hacían por obligación, había un remanente que lo hacía por fe. Y esperaban ese Salvador, y esperaban ese Mesías. Qué hermosura, mis hermanos, el plan de Dios. Desde antes, anunciado, enseñado, instruido, capacitados, revelado desde antes. Bueno, de alguna forma, no era revelado para todos. Esto siempre estuvo guardado, un misterio, pero Dios se lo reveló a quien quiso. Moisés lo entendió, Aarón lo entendió, Josué lo entendió, Caleb lo entendió. Muchos de ellos lo entendieron. Y aquellos que no lo entendieron, pues Dios los castigó. Pues Dios los destruirá, Dios es justo. Él es fiel y justo, las dos cosas. Y si es fiel y justo, Él sabe cómo castigar, a quién castigar y cuándo castigar. Pero también sabe cuándo redimir, cómo redimir y a quién redimir. Tendré misericordia al que tendré misericordia. Dios es Dios. Pero Dios, mis hermanos, lo que está haciendo a través de esta cena, a través de esta ordenanza, es mantener anticipadamente una sombra y una figura de lo que va a ser el plan de redención y la obra de redención de la cruz. Ninguna de las fiestas ceremoniales de los israelitas estaba desconectada de Cristo, por ningún modo, ninguna. Todas apuntaban a Él y a su obra. Todas apuntaban a Él y a su bendita obra. Pero esta cena de la Pascua es el centro de todas las fiestas. Señalaba el sacrificio y el nuevo pacto de gracia. Señalaban la obra de la cruz, la obra completa de redención. Cómo el Señor, a través de una cena, conserva un misterio tan profundo y tan grande, lo enseña y lo revela a través de una cena. Eso solo lo puede hacer Dios, mis hermanos. Nosotros, para explicar la obra de redención, necesitamos años para explicarla bien explicada. Y Dios la guardó, la preservó en una cena. En una cena, mis hermanos. Esta cena de la Pascua era el centro y señalaba el sacrificio y el nuevo pacto de gracia, que posteriormente Dios haría con ellos mismos y beneficiaría a todos los creyentes de todos los tiempos y de todas las naciones de la tierra. Dios hizo este pacto con ellos, pero ¿quiénes son los beneficiados? Todos los creyentes de toda la tierra y de todos los tiempos. Hermanos, hay algo misterioso. Dios no hizo el pacto con la iglesia gentil. Nunca. No está registrado en la Biblia. Dios hizo el pacto con los creyentes judíos y luego nosotros fuimos llamados y fuimos añadidos, hicimos parte del pueblo redimido de Dios. De los dos pueblos, como dice la misma Biblia, hizo un solo pueblo. Es un gran misterio. Entonces, la gran sabiduría de Dios y la obra de redención completa anunciada en una cena. La obra de redención completa enseñada y dramatizada en una cena. La obra de redención guardada en una cena. 1400 años o 1500 años aproximadamente. Y revelada y manifestada en una cena y cumplida en una cena. Todo eso, mis hermanos, es algo enorme, profundo, hermoso, pero sencillo para nosotros. El Señor Jesús, a lo largo de su vida en la tierra, estuvo celebrando 33 años esta fiesta ceremonial. Bueno, no que Él podía ir de niño a celebrarla, era un bebé, pero el papá y la mamá eran creyentes y eran israelitas y lo llevaban cuando estaba pequeño. Antes de los 30 años, en su vida privada o en su vida que no está registrada en la Biblia, Él iba como ciudadano israelita a celebrar la fiesta y a cumplir la fiesta, entre otras cosas porque él cumplió perfectamente la ley de Moisés. Entonces él iba a celebrar estas fiestas, pero los 3 años y medio de su vida pública, de su ministerio, él fue el maestro que dirigió aquella bendita cena delante de sus discípulos. El Señor Jesús tenía que obedecer perfectamente la ley, porque él era descendiente de Israel y eso era un mandamiento para todos los israelitas, pero porque él había venido a obedecerla, él había venido para eso, él mismo dijo, porque para eso he venido para cumplir la ley. Y de hecho, él era el único ser humano sobre la tierra que podía cumplirla perfectamente. Ningún ser humano podía cumplirla, obedecerla perfectamente, y por eso él dice, para eso he venido. Entonces, mis hermanos, el plan de Dios viene desarrollándose de manera progresiva a medida que se poblaba la tierra. El reino de Dios, desarrollo histórico y progresivo, avanza de forma histórica y progresiva. Y los israelitas fueron el instrumento de Dios.
sin los israelitas en el desierto no hubiera sido dada la ley. ¿O sí? Dios la hizo para ellos. Dios en el monte Sinaí hizo una ley nacional que era la constitución de ellos como nación y se las entregó, donde están los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, la cual nosotros creemos y sabemos que es nuestra ley moral porque hemos creído en Cristo. Hizo una ley ceremonial, hizo unas leyes civiles para el pueblo. Y sin la ley no habría hecho evidente el juicio de Dios o la justicia de Dios, porque aunque el hombre era una criatura caída, había que escribirle la ley y entregársela para que él supiera cuánto había quebrantado y violado la ley de Dios. Entonces, sin la ley no era evidente el juicio, y sin el juicio Cristo no hubiera tenido que venir, y si Cristo no viene no había salvación. Así de sencillo, ni para ellos ni para nosotros, porque el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. El hombre, como descendiente de Adán y Eva, había nacido de 2 criaturas ya muertas, por tanto estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero quiso Dios enviarnos un redentor, y quiso Dios hacer un pacto con Abraham y decir: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y para que eso pase, tenía que desarrollarse todos estos eventos que estamos viendo. Hoy particularmente estamos estudiando lo de la Cena del Señor. Hermanos, es algo que el Señor me ha regalado y nos ha regalado a muchos cristianos. Debemos entender y saber y tener claro en nuestra mente que Israel siempre ha sido y será relevante en el desarrollo histórico y progresivo del reino de Dios. No porque ellos hicieron nada bueno. Ellos no son un pueblo mejor que los demás pueblos de la tierra, son peor que los demás pueblos de la tierra. Pero Dios soberanamente quiso escogerlos a ellos y por medio de ellos darnos una salvación tan grande. Este bendito israelita, este bendito judío, este bendito semita, obedeció la ley que era imposible para nosotros y celebró la Pascua judía como Dios lo había mandado. Y la celebró sabiendo que Él era el cordero para el sacrificio. Hermanos, no era lo mismo. No es lo mismo nosotros compartir la cena y los alimentos sabiendo lo que representan la muerte de Cristo que me benefició a mí. No, mis hermanos. Jesús la celebró sabiendo que Él era el cordero para el sacrificio. Él era el cordero de Dios que debía morir. Él la celebró sabiendo que Él era el pan que era partido en esa cena. Y cada que la celebraba y Él veía ese pan, Él sabía: ese soy yo. Ese soy yo. Y la celebró sabiendo que su sangre derramada era el sello del nuevo pacto. Y por eso Él se apartaba todos los días a orar a un monte, muchas veces a uno muy conocido que se llama Getsemaní, y allí le oraba a Dios en relación con esto. Hay una oración conocida que es la oración de Getsemaní, donde Él oraba con intensidad, y Él iba cada año a Jerusalén a celebrar la Pascua, y cada que veía partir ese bendito pan, Él le decía al Padre: Padre, ese soy yo, y llegará el día que la celebraré por última vez en Jerusalén, y vendré y seré entregado y seré partido de verdad en aquella cruz por ellos. Siempre fue consciente de eso, siempre lo supo. Cuánto amor, hermanos, cuánta misericordia de parte de Dios para los suyos, para su pueblo. Eso se llama, hermanos, poder ver los textos a la luz de los personajes reales, de los lugares reales y de las fechas reales. Eso se llama centralidad bíblica. Centralidad bíblica. No podemos omitir los pequeños detalles porque de ahí depende que podamos entender de forma racional los eventos bíblicos. Porque los eventos bíblicos no son algo místico, son algo real. Por eso Dios quiso que se hiciera a través de eventos reales, acontecimientos reales, personajes reales, lugares reales, en fechas reales, y lo registró en un libro de historia, que para nosotros es la Biblia y es la palabra de Dios. Hermanos, yo quiero que todos los creyentes, ojalá y todos en la tierra, pero no es así, porque hay diferencias teológicas, que muchos creyentes tengan muy claro que no hay ninguna desconexión entre los judíos y los cristianos en cuanto al desarrollo histórico y progresivo del plan de Dios. Ojo con eso.
que no lo estoy explicando mal, repito eso con claridad. Yo quiero que ustedes tengan muy claro que no hay ninguna desconexión entre los judíos y los cristianos en cuanto al desarrollo histórico y progresivo del reino de Dios. Al contrario, el Mesías prometido a ellos vino y Dios cumplió su juramento. Y ese Mesías Salvador prometido a ellos me salvó a mí. Nos alcanzó a salvar a nosotros. Ellos siempre como nación han sido rebeldes, hermanos. Yo no vengo aquí a sacar la cara por ellos. Vengo a decir lo que la Biblia dice de ellos. La Biblia dice que son un pueblo rebelde y contradictor, y que son un pueblo de dura cerviz y de duro entendimiento. Pero hermanos, eso no cancela el juramento de Dios y la misericordia de Dios para con los creyentes de ellos y para con los creyentes del resto de la tierra. Algunas posturas teológicas y el mundo secular se han unido. Intentan desconectar a los judíos de esta verdad, y eso es imposible, mis hermanos, porque nuestro Salvador es judío, y todo lo que hay escrito aquí en la palabra de Dios y en la Biblia, en las Escrituras, es la historia de ellos. Entonces, yo para ser salvo tengo que conocer la historia de un pueblo que rechaza a Dios. ¿No les parece algo muy extraño? Yo para ser salvo y conocer al Dios de Israel, que es el único Dios verdadero, tengo que conocer la historia de un pueblo que rechaza a ese Dios verdadero. Y por eso es que los creyentes tenemos el deber de orarle a Dios por una misericordia para ellos. De orarle a Dios porque ellos un día crean en Cristo, se arrepientan y sean salvos. Así como nosotros hemos creído por el testimonio de ellos y somos salvos. Porque nosotros creímos por el testimonio de ellos. ¿Quién nos predicó el evangelio a nosotros? ¿Los gentiles de Roma? No, los judíos. 3,000 de ellos se convirtieron con la primera predicación de Pedro. 5,000 se convirtieron con la segunda predicación de Pedro. Luego viene la persecución en el tiempo de Esteban y son esparcidos por toda la región. Luego vino la destrucción del templo en el año 70 y fueron deportados de su tierra. ¿Y sabe qué hicieron? Empezaron a predicar a Cristo en el resto de naciones de la tierra. Y aquí estamos. Alguien de lo que oyeron de ellos en algún momento de nuestra vida nos contó esta bendita historia del Evangelio del Reino. Y hoy somos creyentes para la gloria de nuestro Dios. En aquella cena que registra Mateo, hay un judío, el más importante de todos, celebrando una fiesta ceremonial judía. No tenía que ver con ninguna otra cultura de la tierra. No era Napoleón Bonaparte, no era Simón Bolívar, no era Juana de Arco. No, era una fiesta judía. Jesús de Nazaret, hijo de David, rodeado de 12 judíos, sus discípulos, celebrando una cena única, conocida como la última cena, o la última Pascua, a la cual fuimos invitados nosotros los creyentes de todas las naciones de la tierra. No importa si somos colombianos, no importa si son europeos, no importa si son árabes creyentes. Todos hemos sido invitados a la cena del Señor. Todos hemos sido invitados por el mismo. Y esto es lo que cuenta. Y esta es la centralidad de esta verdadera historia. Hermanos, entonces, con mucha humildad, los creyentes, no judíos, gentiles de toda la tierra, con mucha humildad debemos aceptar esta invitación y cenaremos con el Señor y Él con nosotros. Cenaremos con Él y Él con nosotros. Tú que has creído en Cristo, no importa la nacionalidad, eres invitado a la mesa de nuestro Dios. Eres invitado a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, no es cualquier cosa. No vamos a cenar con un amigo, con un primo, con un tío que está de cumpleaños. Hemos sido invitados por el Dios de la creación, el que hizo los cielos y la tierra, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el principio y el fin, el alfa y la omega. Él mismo en persona nos ha invitado a cenar. Y enseguida vamos a ampliar un poco eso. Hermanos, yo hago algunas aclaraciones porque es muy importante que en medio de la enseñanza centrada en la Biblia no hayan malos entendidos. No estoy diciendo que seamos judaizantes en términos religiosos porque el judaísmo rechaza a Cristo.
Los judíos rechazan a Cristo. Ojo con eso. Que nosotros deseemos en nuestro corazón que el Señor tenga una misericordia para con ellos y que estemos agradecidos con Dios por medio de lo que Dios hizo por medio de ellos, para los creyentes, para la salvación, para la redención. Amén. Pero no estoy diciendo, un creyente no puede ser judaizante en términos religiosos, porque terminaría rechazando a Cristo. Un creyente tiene que ser cristiano, de los de la Biblia, de los de Antioquía, de aquellos del primer siglo, de los que se convirtieron en Jerusalén. Una centralidad bíblica es lo que debemos ser, pero no podemos ser tampoco, hermanos, antijudíos, porque de ellos es el pacto, las promesas y la promulgación de la ley. Amén. Ni lo uno ni lo otro. Sin esa centralidad, escúcheme esto, hermano, sin esa centralidad no entenderías la cena y todos los otros temas quedan incompletos. Si nosotros no vemos la Biblia completa o la vemos como no es, no vamos a poder entender el plan de Dios. Porque el plan de Dios es una historia real. El plan de Dios está contada con detalles, con tildes, con jotas, con puntos, con todo aquello que es necesario para que nosotros entendamos el plan de Dios. Porque Dios quiere que entendamos el plan de Dios. Dios no escribió un plan para esconderlo. No se pone un almud debajo de una cama. Él no hizo un plan escrito con sangre derramada de muchos mártires para que nosotros no lo entendamos. Al contrario, Dios quiere que nosotros entendamos el plan de Dios, el desarrollo histórico del reino eterno. Pero para nosotros entender eso tenemos que verlo completo, el panorama completo. Mateo 26, 29 dice, por favor. Verso 29 dice, y mientras comía, tomó Jesús el pan y lo partió y dijo a sus discípulos, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hermano, visto con los ojos de los apóstoles, esto lo dejó viendo un chispero. Esto es mi cuerpo. En 4 palabras, la revelación más profunda de la Pascua que ellos celebraron durante 1400 años. En 4 palabras, esto es mi cuerpo. Pero Señor, explíquenos eso. Todo el tiempo nosotros la hemos celebrado y nunca la hemos entendido. Sencillo. Esto es mi cuerpo. Y es muy probable que ellos no lo estuvieran comprendiendo en ese momento, pero lo iban a comprender porque Él les había prometido a otro consolador que les revelaría estas cosas y que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Está revelando esta gran verdad de una forma sencilla y clara, lo que significó durante 1400 años. El pan sin levadura que se partió en la Pascua representaba su cuerpo. Hermanos, y era tan sencillo que yo creo que era imposible entender. Sí, eso es lo que es. Este pan es lo que es. Es mi cuerpo que por vosotros es partido. Primera de Corintios lo dice de la siguiente manera: habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, la cena para nosotros ahora cobra sentido. Aunque ellos no lo estén entendiendo, para nosotros cobra sentido. Pero aquí hay algo más profundo. El Señor está dando gracias por el pan que representa su muerte en unas pocas horas, porque esa era la última cena. Y el Señor tenía un pan en la mano y lo partió. ¿Cómo dar gracias por la tortura? ¿Cómo dar gracias por la muerte a manos de otros por lo que yo no hice? Señor, te doy gracias por este pan que representa mi cuerpo, que va a ser partido en aquella cruz en 3 horas ahorita después de la madrugada. ¿Cómo se puede dar gracias por eso? Si alguno de nosotros fuera a ser torturado en un ratico, inevitablemente, Señor, te doy gracias por esa tortura. No, esto solo lo hace Dios por su amor y por su misericordia para con la criatura. Así es, mis hermanos, bendiciendo y dando gracias por la redención nuestra, mis hermanos. El Señor tenía los ojos puestos en la obra que iba a hacer, la que le mandó el Padre y a favor de quién la iba a hacer. Porque si el Señor pensara en él, había salido corriendo. ¿Recuerdan en Getsemaní? Si estuviera pensando en él, ¿qué tenía? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Si estuviera pensando en él,
¿Qué estuviera diciendo? Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero luego lo corrige diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Redimirnos a nosotros. El Padre no quería que el Hijo fuera, el Padre quería que nosotros fuéramos salvos. Y por eso esa copa no se pudo pasar por alto. Esa copa no se pudo pasar por alto. ¿Por qué esa copa? Porque es que en la cena judía o en la celebración de la Pascua se cantaban 5 salmos y se servían 4 copas durante toda la noche. Recuerden que era una fiesta ceremonial judía, y en aquella fiesta, mientras se cantaba un salmo, se servía una copa y se contaba la historia del éxodo, de la salida de ellos de Egipto. Se cantaba otro salmo, se servía una copa y se contaba otra porción de la historia, y así sucesivamente. Los salmos que se cantaban eran los salmos del 115 al 119. Y yo por eso no le quité el verso 30 al pasaje que estamos leyendo hoy. ¿Qué dice el verso 30, por favor? De Mateo 26. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Esto es muy hermoso, mis hermanos. El Señor Jesús cantando himnos que se refieren a su muerte. ¿Qué hacemos nosotros? Cantamos los himnos para alabar a nuestro Dios. Y el Señor Jesús está cantando himnos que hablan de su muerte. El valor que tenía ese hombre, Jesús de Nazaret, hijo de María, hijo de David, el carpintero, el valor que tenía era único. Era único, mis hermanos. En él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad, completamente hombre, completamente Dios. Pero en su humanidad, ese hombre era un hombre completo, era un hombre fiel, era un hombre obediente a Dios y era un hombre que iba a la muerte por amor de aquellos que estábamos muertos, para que viviéramos. Una de esas copas, mis hermanos, y aquí hay que entender un poco cómo los judíos celebraban para saber lo que estaba pasando aquella noche. Una de esas copas se llamaba la copa de la ira de Dios. Y Jesús no se la bebió en ese momento, pero se la bebería en la cruz. ¿Se acuerdan? Tengo sed. ¿Qué hacía en Getsemaní, postrado y sudando gotas de sangre? Si es posible, aparta de mí esta copa. Esa copa, la copa de la ira de Dios, la copa del juicio de Dios. ¿Por qué el juicio de Dios? Porque Dios había cargado sobre él los pecados de su pueblo y tenía que pagarlos. Y él debía debía beberse esa copa. Y él, estando en la cruz, consciente de lo que decía, era consciente. No era que tengo sed, era Señor, yo me la voy a beber toda. Tengo sed. Y se bebió ese vinagre que le dieron en una esponja y que dijo, todo está consumado, y entregó su espíritu, mis hermanos. Esa es la obra de la cena del Señor, cumplida, cumpliéndose, mis hermanos. Y esto tiene que a nosotros llenarnos de paz, de gozo, de gratitud. ¿Cómo es posible, Señor? Yo no lo entiendo, pero te doy gracias. Yo no lo entiendo, pero te doy gracias. Mateo 26, 27 continúa el pasaje de la celebración de la cena, verso 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos. En aquella cena, porque esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Él siempre lo entendió, él siempre lo supo y estuvo insistiendo y enseñando a sus discípulos y en dejarlo registrado para nosotros. Cristo siempre lo supo, él supo que venía. Él supo que venía a morir en la cruz. Y yo me imagino que cada que celebraba una Pascua, él decía, Señor, un año menos de la tortura, a un año menos de la humillación, a un año menos de mi sangre derramada. Y aquella noche, por eso es que él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y él siempre lo supo y mire cómo lo enseñaba. Juan 6, 53, por favor. El Señor siempre lo enseñó de una forma clara y sencilla, pero era imposible de entender sin la ayuda del Espíritu Santo.
Juan 6:53, Jesús dijo, de cierto, de cierto. Cuando el Señor afirma algo y lo afirma dos veces, Dios es Dios y todo lo que Él diga es palabra de Dios, pero cuando Dios afirma dos veces algo, es un énfasis divino, es un énfasis de Dios. Dice, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto escandalizaba a la gente. Este cree que somos caníbales. Pues el Señor estaba hablando de una verdad profunda. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El cumplimiento de la cena pascual. Verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. La revelación de la cena pascual. Verso 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Esto es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Él lo tenía claro, él sabía, pero nosotros no podíamos entenderlo. Yo espero, mis hermanos, que hoy estemos entendiendo algo de esto. Con algo que entendamos es suficiente, algo, una pequeña porción, para que vayamos más bendecidos en nuestras casas esta semana, para que seamos más santificados, porque la predicación de la palabra es un medio de gracia y la participación de la cena es un medio de gracia que nos santifica todos los días a los creyentes. Verso 28, de nuevo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Esto es el sello y la garantía del nuevo pacto. Yo creo que la mayoría aquí saben cuál es el nuevo pacto. El nuevo pacto es mi sangre, ¿sí? Pero hermanos, ¿con quién hizo Dios ese nuevo pacto? Y es muy importante tener eso. Jeremías 31:31, por favor. Hay un nuevo pacto. Y nosotros somos bendecidos por ese nuevo pacto. Nosotros somos los beneficiarios de ese nuevo pacto. Y esa sangre derramada es el sello de ese nuevo pacto. Esta es la sangre de mi nuevo pacto. Jeremías 31 al 37. Vamos a ir leyendo y viendo detalles. El Señor aquí está hablando por medio de Jeremías del pacto que está celebrando aquel día en la última cena, del cual está diciendo que esa sangre derramada o que ese vino representa la sangre derramada. Y él dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, subraye lo que sigue, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, subraye de nuevo, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Y aquí está la clave. No es por lo que ellos son o por lo que ellos hacen, es por lo que Dios es y por lo que Dios hace. ¿Lo ven? No es por lo que ellos son y por lo que ellos hacen, porque no lo lograrían. Es por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, cuando Dios perdona, salva. Sencillo. Cuando Dios perdona, salva. Y Él nos perdonó y nos salvó. ¿Quiénes están contentos y agradecidos por eso? Él nos perdonó y nos salvó. Verso 35 de Jeremías 31. Veamos esta maravilla. Hermanos, si entendemos estos detalles, entendemos el plan de Dios. Así ha dicho Jehová. ¿Quién? Jehová. Esto no lo está diciendo Jeremías. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz de día, las leyes de la luna, de las estrellas, para la luz de la noche, que parte el mar
y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Qué está diciendo? Verso 36. Dice, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Pregunto, ¿han faltado hoy esas leyes? ¿Faltan hoy esas leyes de la naturaleza? Entonces Dios sigue siendo el Dios de Israel. Dios sigue siendo el Dios de Israel y dice eternamente, verso 37. Mire, así ha dicho Jehová, no Jeremías, Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorar hacia abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. Dice Jehová, ¿qué hicieron ellos? Maldad. Y Dios no los ha desechado. Hay un texto en Romanos 11, cuando puedan se lo leen. Pablo preguntando, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? Y la respuesta misma de la misma Biblia es, de ninguna manera, de ninguna manera. Así, mis hermanos, que no podemos como creyentes ser arrogantes y jactanciosos. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser agradecidos y saber que Dios está tratando con ellos al modo de Dios, con justicia y misericordia. Y dejemos que Dios haga su justicia, pues la justicia de Dios a mí me benefició. Porque su misericordia es más grande, porque la palabra dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. ¿Saben de qué estamos hablando? Lento para la ira y grande misericordia. Y así como esa misericordia me alcanzó a mí y a usted y a todos aquellos que creen, los va a alcanzar a ellos, porque es lo que Él ha prometido. Entonces, un repaso. Los israelitas 1400 años brindaron por esta gran salvación. ¿Cómo brindaron? Con el pan y la copa, con los alimentos. Y aquí estaba delante de sus ojos. Aquella noche brindaba con dolor, diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero también era una copa con sabor a victoria, mis hermanos. La copa de la cruz era una copa con sabor a victoria. Y qué victoria, que traspasó los cielos y fue saltado hasta lo sumo. Y con esa victoria, mis hermanos, nos llevó a nosotros, a cada uno de nosotros, a ser parte de ese reino eterno. Porque Él oraba así: Padre, donde yo esté, quiero también que ellos estén conmigo. Oro, Padre, para que ellos sean uno en mí, así como nosotros somos uno. Mis hermanos, esa victoria en la cruz es una victoria donde nosotros hemos sido llevados juntamente con Cristo al reino de gloria. Nosotros estamos ahí ya, aunque de este momento estamos aquí celebrando esa victoria desde este lado de la creación. Pero un día, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, entonces estaremos con Él, viéndole cara a cara tal como Él es. Verso 29. Y aquí viene lo mejor. Verso 29. De Mateo 26, sí. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué vemos aquí? La promesa de volver a beber la copa y el pan con Él. Por favor, Apocalipsis 19:9. ¿Cuántos quieren celebrar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores? ¿Cuántos queremos comer en su mesa con los hermanos y con Él? Apocalipsis 19:9, hermanos, pónganse la mano en el corazón para escuchar esto. Apocalipsis 19:9, al final, allá en el juicio final, donde fueron restauradas todas las cosas, pero también donde fue juzgado el mundo. Dice, a ver si está ahí, sí. Y el ángel me dijo, Juan, escribiendo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Hermanos, esta cena que nosotros celebramos cada domingo es un memorial de la obra de la cruz y es un anticipo
de esta cena que haremos con Él, el día que seremos entregados a Él como esposa y Él como esposo en las bodas del Cordero. Amén. Hermanos, esto tiene que llenarnos de alegría. ¿Están listos para celebrar esta cena en su segunda venida? Los creyentes la celebraremos, es un hecho, mis hermanos. Él es fiel. Todo hombre mentiroso, pero Él es fiel y Él lo ha dicho. Y es lo que nosotros esperamos. Cena que una vez cumplida fue ordenada de nuevo. El Señor estaba cumpliendo completamente la cena de la Pascua, obedeciendo completamente, siendo Él el Cordero, siendo Él el pan que fue partido y siendo su sangre derramada, la sangre del nuevo pacto. Se cumplió todo lo que se escribió allá, lo que celebró Abraham con Melquisedec, lo que se celebró en la Pascua 1400 años o 1500 años, esto es aproximado, se cumplió. Él era el cumplimiento, pero Él la ordena de nuevo. ¿Qué ordena entonces? La ordena como invitación del Señor. Ahora somos invitados. La ordena como memorial de su obra en la cruz. Haced esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. Dijo, ¿qué hacíamos? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Y hasta cuándo lo hacíamos? Como ordenanza para la vida práctica de la iglesia. Porque es que en eso, cuando practicamos la Santa Cena, nosotros practicamos el cristianismo. Y como medio de gracia para la santificación de la iglesia. ¿Por qué como medio de gracia? Porque por medio de ella somos más santificados. ¿Por qué? Porque nos preparamos toda la semana para no cometer ningún pecado que nos impida participar el fin de semana en la cena del Señor. Entonces nos sirve como medio de gracia para nuestra santificación. Hoy esa Pascua judía, en el contexto cristiano, la conocemos entonces como la Cena del Señor. De ahí surge la Cena del Señor. Cada que celebramos la Cena del Señor, ustedes los que están aquí y han entendido lo que yo les estoy enseñando, van a saber dónde se empezó, cómo se comenzó, cómo se ordenó como tipo y como sombra ya del Antiguo Testamento, cómo fue cumplida el día de la última cena y cómo fue ordenada, y es lo que hacemos cada domingo. Cuando creemos en Cristo, entramos a ser parte de la familia de Dios. Y al entrar a ser parte de la familia de Dios, el Espíritu Santo entra a morar dentro de nosotros. Y cuando participamos de la cena pasa algo muy especial. Cenamos con Él y Él con nosotros. Cenamos con Él y Él con nosotros. Este es el deseo del corazón de Dios, no es el deseo de nosotros. Pero ahora que lo entendemos, lo empezamos a desear más. Pero esto surge del corazón de Dios. Mire, Apocalipsis 3:20. Por favor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, hermanos. El Señor esto se lo está diciendo a una iglesia, la Odisea. Porque en aquella iglesia, los creyentes de aquella iglesia eran tibios. Y Él les dice a los tibios, no, los vomitaré de mi boca. Y los llama de nuevo y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Deja ya de ser tibio, deja ya de ser de doble ánimo y abre las puertas de su corazón, porque Él va a entrar glorioso como Rey y entrará dentro de cada uno de nosotros y cenaremos con Él y Él con nosotros. Por eso, mis hermanos, hay reverencia en partir el pan y la copa, pero es necesario hacerlo porque es un mandamiento y es una ordenanza, y si dejamos de hacerlo también pecamos contra Dios. Y luego Él va a decir, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Mis hermanos, esto es una promesa más allá de lo que nosotros podemos entender. Hermanos, reinaremos con Él. ¿Cómo es eso? No lo sé, pero lo sé. Sé que es verdad porque Él lo ha dicho. Y no tenemos que entenderlo todo, pero tenemos que creerlo todo cuando viene de parte de Dios, cuando está en la palabra. Hacemos más creyendo
que entendiendo, aunque entender nos da la posibilidad de crecer, entonces esforcémonos por las dos cosas. Creamos, luego revisamos y luego entendemos. Primero creemos por fe, pero esa fe es revisada como los creyentes de Berea, que revisaban por las escrituras a ver si todas las cosas que Pablo les enseñaba eran ciertas. Y cuando nos damos cuenta que son ciertas, entonces nos esforzamos por entender. Y cuando entendemos, crecemos. Cuando entendemos, crecemos, mis hermanos. ¿Qué tiene que hacer entonces la iglesia local, cada iglesia local en cada ciudad para partir la cena? Solo dar las advertencias de la Biblia, y en ese sentido es el creyente mismo, cada uno el que toma la decisión, pero si se equivoca va a ser juzgado por Dios. Entonces es por eso que es tan importante dar las advertencias, pero no depende del pastor o del sistema religioso de turno. No, el Señor nunca dijo que esa cena la iban a administrar los diferentes sistemas religiosos según a cada uno le parezca. No. Él dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Para quién? Para todos los creyentes. Pero mire lo que dice 1 Corintios 11:27, que es un texto que leemos muy a menudo aquí. Pablo estaba tratando de corregir unas malas prácticas que habían en la iglesia de Corintios acerca de la administración de la Santa Cena del Señor. Pero Pablo no le quita esto a la conciencia de los hermanos y se lo da a los ministros. No, él lo que da es una amonestación para que se dé esa amonestación a la iglesia. 1 Corintios 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Esta advertencia es para cada uno de los creyentes, no era para los ministros. ¿Por qué sabemos que era para cada uno de los creyentes? Mire lo que dice el 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. No está diciendo, pastores, prueben a la iglesia, a ver cómo está para tomar la cena. Está diciendo a cada uno, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Dios y yo sabemos cómo está mi corazón con Dios para participar de la cena. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Es un asunto de ¿qué? De conciencia individual entre Dios y cada creyente. Porque dice verso 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No crean que porque se lo estamos dejando a la conciencia de cada uno, Dios va a pasar por alto el juicio. No. Por eso cada creyente tenemos abogado para con Dios. Cuando nosotros pecamos, tenemos esa misma semana para arrepentirnos, para ayunar, para ponernos en paz con Dios, para poder ir el día domingo a tomar la Santa Cena. Y el que no lo haya hecho, pues su conciencia no se lo permite, no tome la cena, pero oramos por usted que en algún momento pueda poner en orden toda su vida y puede hacerlo. Verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hermanos, tomar indignamente la cena. ¿Qué es indignamente? Un no creyente no es invitado a la mesa del Señor. No está invitado, no es digno de participar porque no ha aceptado a Cristo. Y un creyente que ha aceptado a Cristo, que tiene un problema con su pecado personal que no ha podido vencer y está cayendo repetitiva en él, su conciencia y el Espíritu Santo le dicen, absténgase temporalmente de participar de la Santa Cena para que no muera o para que no se enferme. Y un día ponga en orden todas sus cosas con Dios, entonces acérquese, porque eres bienvenido, porque eres invitado a la cena del Señor. Verso 31, asunto de conciencia de nuevo. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Verso 32, mas siendo juzgados o mas siendo castigados, dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, mis hermanos, el Señor invita a la mesa, pero el que la tome indignamente será castigado por el Señor, y ese castigo es un acto de misericordia de Dios para con aquel creyente, para que no se condene. Ese creyente va a saber ese día que tomó la cena indignamente y que esa semana se enfermó fuertemente, es decir, Señor, yo lo sabía, perdóname. ¿Cierto? Entonces, mis hermanos, no es un juego la Santa Cena, pero tampoco es un objeto de manipulación de ningún ministro ni de ningún sistema religioso. Es una ordenanza y debe ministrarse, pero debemos hacer estos apartes, debemos hacer esta explicación y debemos hacer estas advertencias con el propósito de que Dios obre de manera especial en cada uno de nosotros. Entonces, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
amigos que hoy han sido invitados, que hoy han estado aquí escuchando esta predicación de la palabra de Dios, si hoy el Señor te ha llamado, no se endurezca con Él. Y cenaremos con Él los creyentes y Él con nosotros, hermanos. Cuando participemos de la cena, eso es lo que pasa. Es por eso que no se puede impedir que un hermano que esté al día con el Señor y que no haya cometido ningún pecado, que ya haya sido bautizado demostrando su fe pública y que tenga un comportamiento adecuado, se acerque a la Santa Cena. No se puede prohibirle a ese hermano que tome la cena. Hay lugares y sistemas religiosos que los obligan a firmar tratados, a firmar compromisos públicos, a firmar actas de membresía, de juramento para poder participar de la cena. Hermanos, eso no es bíblico, pero el Señor ayude a todos esos hermanos a que en algún momento en sus vidas tomen el entendimiento de lo que la palabra de Dios manda y solo obedezcamos eso, porque solo a Él le debemos la gloria. Amén. Vamos a orar, hermanos.